pantalla. Bueno, entonces la lección de esta semana es una continuación de la semana pasada, ¿no? Y el título es Testificar con el poder del Espíritu. Y estamos viendo el contexto del mensaje al ángel de la Odisea. Entonces tenemos que darle un mensaje directo al ángel de la Odisea, o sea, porque el ángel de la Odisea cree que puede testificar con el poder del Espíritu. Y eso es lo que dice nuestra lección. Pero al estudiar la lección la semana pasada, ¿se acuerdan? Titulada El poder de la oración, buscábamos conocer el por qué la oración del ángel de la Odisea no tiene poder. Porque si alguien ora, ¿qué pasa? Dios no contesta. ¿Y por qué incluso las vírgenes sensatas que oran fervientemente son desventuradas, miserables, pobres y están ciegas y desnudas? Ese era el misterio. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, ¿qué descubrimos? Y lo que Dios dijo, que la principal razón de que no sean respondidas las oraciones de los miembros de la iglesia remanente, la única iglesia que era leal a Jehová, es que en su ceguera las vírgenes sensatas le están orando a los dioses de los lobos vestidos de ovejas, porque se durmieron, entraron los lobos, pusieron delante de ellos lo que ellos creen que es la verdad, y le están orando a los dioses Jezabel, le están orando a Baal. Y como en el tiempo de Elías, es Baal el que tiene que responder a sus oraciones y no Jehová. Porque ese es el problema, ese es el verdadero problema de las vírgenes sensatas, porque el ángel de la Odisea es justamente es el estado de las vírgenes que se durmieron. Pero hay vírgenes sensatas e insensatas y todas están igual. ¿Por qué? Porque están engañadas y en su ceguera se creen ricas y creen que conocen la verdad, pero no se dan cuenta de lo que está pasando. Y el problema más grave es que le están orando a Baal, y el que tiene que responder es Baal. Ahora, y por supuesto que Baal está deseoso de responder, pero Dios no se lo permite. ¿Qué pasó en el tiempo de Elías? Justamente, los sacerdotes de Baal prepararon el buey que les fue dado e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo: Baal, respóndenos. ¿A quién le hablaron? Y lo invocaron por su nombre. Y Baal significa Señor, Señor, respóndenos, Señor, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. ¿Por qué? Porque Dios se lo impidió a los demonios. Y siguieron clamando hasta la hora del sacrificio de la tarde, y no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Ahora, ese es el tema. Y por eso, como Dios se lo anunció, mientras estén engañadas las vírgenes y no puedan tomar una decisión consciente de a quién van a adorar, como el pueblo que está en medio de Babilonia, hasta que no escuchen el mensaje de Elías, Jehová y sus ángeles las están protegiendo del poder de los espíritus de demonios que se esconden detrás de los ídolos de Babilonia. Porque, como dice Pablo claramente, el que adora a los ídolos, ¿a quién adora? A los demonios. O sea, los ídolos justamente que son los Baales. Y ellos, justamente los espíritus demonios, no pueden hacerlas parte de la sinagoga de Satanás, que por supuesto lo desearían. Entonces, cuando las vírgenes sensatas y las insensatas en su ceguera piden el Espíritu Santo, y piden que venga a ellas el Espíritu Santo al que le están pidiendo, y no a Jehová. Y ese Espíritu Santo, entre comillas, quiere ir a ellas. Pero no fue, y todavía no son habitación de demonios, porque Dios las protege, porque están siendo engañadas. Y esta semana, nuestra lección habla de testificar con el poder del Espíritu, y nos vamos a encontrar con el mismo problema. El ángel de la Odisea cree que recibió al Espíritu Santo de la promesa, pero eso no sucedió. Ahora, si hubiera recibido al Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo de la promesa del Padre, la promesa de Jehová, no estaría en la triste condición en la que se encuentra. Y si hubiera recibido al falso Espíritu Santo, al igual que los lobos vestidos de ovejas, ya sería habitación de demonios. Pero no recibió a ninguno de los dos, porque Dios la protege. Y en la iglesia primitiva eres claro lo que pasaba. Todos los cristianos que habían oído la palabra de verdad y habían creído en ella, habían recibido el Espíritu Santo de la promesa.
y en cumplimiento de la promesa del Evangelio del Eterno, el Evangelio del Reino de Dios, habían nacido nuevo de Dios, de Jehová, de nuestro Creador, de nuestro Padre, porque Dios mismo había venido a morar en ellos y Él los había engendrado como sus hijos. Pero eso no pasa con el ángel de la Odisea. Entonces, al ser derramado el amor de Dios en sus corazones, ellos habían recibido poder para ser testigos de Dios y de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Como Jesús les había prometido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, podrían ser testigos, ¿por qué? Porque estarían siguiendo las pisadas de Jesús y podrían explicar cómo Jesús venció para que otro también pudiera entrar por la puerta estrecha y recorrer el camino angosto que lleva a la vida. Y como leemos en Hechos 4:31, que pasaba cuando predicaban, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Este es nuestro versículo de memoria de nuestra lección. Pero ¿qué pasa? ¿Eso pasa con el ángel de la Odisea? No. Pasaba en Éfeso, pasaba en Esmirna, con los fieles, pasaba incluso en el tiempo de Pérgamo, cuando el pueblo conocía a su Dios, y en el tiempo de Tiatira, mientras el pueblo que conocía a su Dios era perseguido. Y el que creía en el verdadero evangelio y se sembraba la verdadera semilla del reino, y pedía la lluvia temprana, la recibía, y esa iglesia tenía poder. Ahora, ese poder que se perdió es el que tiene que recuperar la iglesia adventista, pero por supuesto no lo tiene el ángel de la Odisea. Y esa misión que Dios le dio, que Jesús le dio a la iglesia primitiva, abarcaba a toda la tierra, como la abarca la misión que Dios le dio al pueblo adventista, para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús, como leemos en Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, y esto se lo dijo al pueblo con mi librito abierto, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y en Mateo 24:14 Jesús había anunciado, y será predicado este evangelio del reino. O sea, ¿cuál? El que predicaba y vivía la iglesia primitiva, el evangelio que es la verdad, y esa verdad tendremos que recuperarla. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y para cumplir esta misión, el pueblo adventista no solo necesitaría recibir la lluvia temprana, sino también la tardía. Como lo dice claramente Santiago en Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Y la tierra es el campo del padre de familia. O sea, Jesús tendría que esperar que en su iglesia, que la iglesia remanente, hubiera fruto, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Eso es lo que necesita recibir el pueblo adventista. Ahora, ¿qué cree el ángel de la Odisea? Como lo leemos en el folleto de nuestra lección, el ángel de la Odisea cree que puede testificar con el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque cree que lo recibió. Cree que está en la misma condición de los miembros de la iglesia primitiva. Cree que recibió el Espíritu Santo la promesa y está engañado. Como estudiamos la semana pasada, aún la oración de las vírgenes sensatas no tiene poder y son desventuradas, miserables, pobres y están ciegas y desnudas porque no están orando a Jehová. Entonces no pueden recibir el Espíritu de Jehová el Señor. Pueden recibir otro espíritu. No están orando al Dios de Elías, sino le están orando al mismo Dios que los siervos de Jezabel, a los que tuvo que enfrentar el profeta Elías. Es por esa causa que nuevamente Dios debería enviarle a su pueblo al profeta Elías para que ese pueblo se dé cuenta. O sea, para que deje de orarle a Baal y clame y busque a Jehová. Y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esa es la promesa de Dios. ¿Y por qué nos dice eso? Porque nuestra iglesia estaría pasando lo mismo que en el tiempo de Elías. O sea, Jezabel habría mandado sus siervos, lobos vestidos de ovejas, al pueblo adventista, habrían sembrado la semilla de la cizaña y habría introducido la doctrina de Jezabel. Y lo interesante es que el ángel de la Odisea, al tener los ojos cerrados, no conoce lo que conocía el ángel de Filadelfia, porque el ángel de Filadelfia tenía claro lo que estaba pasando. No sabe qué. Como lo anunciaba la profecía, desde el año 31 después de Cristo, Dios sostuvo a su iglesia en el desierto por 1260 años, hasta que
el lugar de su santuario y la verdad fueron echados por tierra por el hombre de pecado. Y justamente esa iglesia, que era el nuevo lugar del santuario de Dios, cuando Dios se retiró del templo de Jerusalén, porque los tipos tenían que ser reemplazados por su antitipo, y empezando por el Cordero de Dios. Entonces, después de eso, cuando se abrió ese camino, Dios empezó a morar en el nuevo templo, en el que Jesús le edificaría. Y esa iglesia primitiva era el nuevo lugar del santuario de Dios y estaba conformada por el pueblo que conocía a su Dios, porque en él se cumplían las promesas del pacto eterno. Entonces, al perderse el conocimiento de la verdad, la semilla del reino no volvió a ser sembrada en el corazón del pueblo de Dios, y éste no pudo volver a entrar por la puerta estrecha al lugar de su santuario. Y esta es la promesa de Dios, como leemos en Jeremías 31, 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Dice, yo la voy a poner en su mente, yo la voy a escribir en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Por eso este era el pueblo que conocía a Jehová, que conocía a su Dios y elevaba la bandera un blanco puro. Y todos conocían a su Dios, todos conocían a Jehová y adoraban a Jehová porque habían nacido de él y él estaba escribiendo su ley en la mente y el corazón de ellos. Y eso a partir de que Jesús venció, como leemos en Juan 1, del 10 al 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Porque Jesús, como dice Isaías 9:6, ¿quién es? El Dios fuerte, el Padre eterno. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y como leemos en Efesios 1:13, este es lo que sucedía con los miembros de la iglesia primitiva. Y es lo que sucedió con los discípulos después de que entendieron cuál era el verdadero evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra que echó por tierra el hombre de pecado, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que pasaba en la iglesia primitiva, pero no pasa con el ángel de la Odisea, y tampoco pasó con el ángel de Filadelfia. La diferencia está en que el ángel de Filadelfia no estaba dormido, no estaba engañado, sabía cuál era su condición. Ahora, y por eso desde ese tiempo nadie volvió a recibir el Espíritu Santo de la promesa. La lluvia temprana no volvería a derramarse sobre el pueblo de Dios hasta que el ángel de la iglesia de la Reforma encontrara la puerta que Jesús había dejado abierta delante de él y pudiera entrar por ella al reino de Dios. Recién ahí se produciría el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva, como Jesús se lo dijo al ángel de Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, diciéndole que hay uno falso. Pero el verdadero dice esto. El que tiene la llave de David, porque el falso se la dio supuestamente al Papa. El que abre y ninguno cierra, pero el falso le dio autoridad para abrir y cerrar, atar y desatar al Papa y a la Iglesia Católica, y supuestamente a las otras iglesias. Y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, porque no tenía el poder de los que habían nacido de Dios, pero era guiado por Dios, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, cuando el ángel de Filadelfia encontrara la puerta abierta, recuperar el conocimiento de la verdad, entonces volvería a tener el evangelio eterno, el evangelio del reino de Dios, para poder profetizar de nuevo en todo el mundo, empezando por el pueblo de la iglesia remanente, el pueblo del que sería cortada, no con mano, la piedra que desmenuzará a la gran imagen de Baal, a la que estarían adorando todas las rameras unidas en la triple alianza religiosa. Y por eso, en Apocalipsis 14, vemos lo siguiente: vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Ahora, ¿qué característica tenía este? Tenía el evangelio eterno, o sea, había recuperado lo que se perdió. Y ahora que lo tenía, ¿para qué lo tenía? Para predicarlo a los moradores de la tierra, empezando por el pueblo de Dios, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo,
diciendo a gran voz, temed a quién, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Está por llegar, ¿qué cosa? El día cuando la última generación será juzgada en vida. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adoren a Jehová y no a Baal. Y como Jesús lo prometió a todos los que se unan a este mensaje y lo prediquen mientras recorre el camino angosto que lleva a la cima del monte Sión, Jesús dice: el que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, porque Jesús es el que edifica el templo de Jehová y nunca más saldrá de allí. O sea, cuando venza, nunca más va a salir de ahí. Esa es la promesa. O sea, cuando los 144.000 vayan a la batalla, saben que ellos no van a ser vencidos. Nunca más van a salir del templo de Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo va a ser parte de la iglesia triunfante. Y por eso estas promesas las conocía el pueblo adventista. Antes de dormirse, el pueblo adventista sabía que los dones se habían perdido por causa de la apostasía, y sabía que tenía una obra que hacer antes de que pudiera recibir la lluvia temprana y nacer de Dios. Como con la mayoría de ustedes esto lo estudiamos, su primer trabajo, lo primero que debía hacer para poder cumplir con la misión que Dios le había dado, ¿qué tenía que hacer el pueblo adventista? Era completar la reforma y recuperar el conocimiento de la verdad, para tener el Evangelio eterno, para poder predicarlo y también para poder vivirlo, para poder predicarlo por testimonio. Cuando recuperara el conocimiento de la verdad, entonces Dios derramaría la lluvia temprana sobre el pueblo adventista y los lugares asolados serían reedificados, como leemos en Primeros Escritos, página 65. Y esta es la orden que Dios le dio al pueblo adventista cuando se cumplieron 2300 años desde que fuera dada la orden para reedificar Jerusalén. O sea, tipo y antitipo. El pueblo adventista tenía que reedificar, ¿qué cosa? A los lugares asolados por Babilonia. El Papa hizo una brecha a la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo, cuando en 1844, en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios, y los lugares asolados han de ser reedificados. Y ellos sabían que cuando recuperaran el conocimiento de la verdad, recuperarían los dones que se habían perdido, recuperarían el poder que tenía la iglesia primitiva. Y esto lo leemos en Primeros Escritos, página 135. Deduzco pues que la predicación y la creencia en el evangelio primitivo, en la verdad que se perdió, eran siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron únicamente por causa de la apostasía y volverán a vivir. Ellos sabían que se habían perdido y no estaban viviendo en ellos. Y volverán a vivir con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas. Y la próxima cita de Mensajes Selectos de Elena dice lo siguiente: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Ahora, ese es el primer trabajo del pueblo adventista. ¿Hizo esa tarea? Por supuesto que no, porque si no se hubiera completado esa tarea, Jesús ya hubiera venido. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Ahora, ¿cuál era la preparación necesaria para recibir la lluvia temprana? Primero, que se haya sembrado la verdad, la semilla del reino. Y para sembrar esa semilla, primero tendremos que recuperarla. Nuestro Padre Celestial, dice Elena, está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden. ¿Qué hay que hacer? Cuando está sembrada la semilla, pedirlo. Pedir la lluvia temprana, pedir al verdadero Espíritu Santo de la promesa. Y Dios está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Y en la próxima cita, que ya, fíjense, es del año 1887, habían pasado 43 años y ellos sabían que aún no había sido preparado el camino al Espíritu de Dios, porque aún no se había producido ese reavivamiento. Y dice Elena, cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Ahora, y eso es lo que estaban buscando ellos. Y en 1888, Dios les mandó un mensaje.
¿Por qué? Porque dos pastores adventistas habían encontrado justamente las pistas que los llevaba a la puerta estrecha, la verdadera puerta. Pero el pueblo adventista no quiso recibir ese mensaje. Y hubo una apostasía como en Cades Barnea, y el pueblo de Dios no pudo entrar a Canaán. Pero independientemente de eso, Dios nos dejó las instrucciones que deberíamos seguir nosotros a la última generación. Dice Elena, debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Y eso es especial para el ángel de la Odisea. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. O sea, el ángel de la Odisea tiene que despertarse, abrir los ojos, darse cuenta de su condición, clamar a Dios y empezar a hacer lo que Dios le pidió. Y después de haberse reavivado, tiene que completar la obra de reforma. Y la reforma significa una reorganización, un cambio, ¿no? Porque la reforma implica cambiar cosas. ¿Y qué cosas hay que cambiar? En las ideas y las teorías, en los hábitos y las prácticas, ¿no? ¿Por qué? Las ideas del ángel de la Odisea son erradas, sus doctrinas son erróneas, sus creencias son falsas. ¿Por qué? Porque las tiene en su condición, no conoce la verdad. Y sus teorías también son erróneas. Y tiene que deshacerse de los errores. Y cuando conozca la verdad, justamente eso va a producir un cambio en los hábitos y en las prácticas. Porque va a volver a tener los hábitos y las prácticas de la iglesia primitiva, que eran los hábitos y las prácticas de Jesús. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia, a menos que esté vinculada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar la obra señalada, y al hacer esta obra, ambos deben combinarse. Y eso ocurriría en la última generación, porque las vírgenes serían despertadas, se procedería un reavivamiento, arreglarían sus lámparas, y guiadas por las luces de sus lámparas, emprenderían el camino hacia la ciudad de Dios. Y los primeros adventistas sabían que cuando fuera recuperado el conocimiento de la verdad y se produjera el reavivamiento de la piedad primitiva, cuando el espíritu y el poder de Dios fueran finalmente derramados sobre sus hijos, esa llegaría a ser la última generación del pueblo adventista, porque esa generación, justamente el pueblo adventista, sería la que sería aprobada y sellada en vida. Y cuando hubiera sido sellado el pueblo de Dios, llegaría el día de Jehová, y los 144.000 sellados irían con Jesús a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y leemos en Testimonios para los Ministros, páginas 106 al 107. Y dice Elena, nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esa condición. Él ha dicho, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. O sea, puede ser que ningún hombre prominente de la iglesia adventista entre por esa puerta, pero va a haber personas que van a entrar y esa puerta permanecerá abierta. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Ahora, y el que entra por la puerta estrecha, por supuesto, Dios los manda como su mensajero a predicar el clamor de medianoche, a darle el alimento a tiempo a sus hermanos. Y la promesa es clara, conflicto de los siglos 517, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, antes que comience el tiempo de angustia, antes que venga destrucción repentina, antes que veamos la señal que indica el comienzo del tiempo de angustia, habrá entre el pueblo del Señor, en la iglesia adventista, un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Y fíjense, en esa generación, el espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Esa es la promesa de Dios. O sea, porque Jesús necesitaba una cosecha, necesita ir a la batalla con las primicias de la esposa del Cordero, con los 144.000 sellados. Y por eso está esperando a que su pueblo se despierte, complete la obra de reforma y se prepare. Eso es lo que tiene que conocer el ángel de la Odisea, porque no lo conoce, no sabe cuál es su condición y no sabe lo que está haciendo, pero se cree rico. Entonces, como Dios le mostró a Elena,
en su primera visión, después de ser despertadas, las vírgenes sensatas recorrerían el camino angosto que las llevaría a estar con Jesús en la cima del monte Sión, como leemos en Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Ahora, esta es la promesa ¿para quién? Para la iglesia remanente. Estos 144.000, como Dios le mostró a Elena, van a ser los 144.000 adventistas del séptimo día, que recorran, que entren por la puerta estrecha y recorran el camino angosto que lleva a la vida y lleguen a la cima del monte Sión y sean hechos parte de la iglesia triunfante. Y como nosotros ya lo estudiamos, al estudiar las fiestas solemnes de Jehová, que se cumplieron en la iglesia cristiana, en el día 14 del mes 1 del año 31, en la Pascua murió el Cordero de Dios, y ahí todo lo simbólico se empezó a transformar en lo real. Jesús estuvo muerto hasta el primer día de la semana, donde resucitó, justamente en el día de las primicias, y con él las otras primicias de los muertos, y él las llevó a su Padre. Después volvió y empezó a sembrar la semilla del reino, porque ahí sí actuó como sembrador, explicando claramente el Evangelio del Reino de Dios, cuál es la verdad que fue echada por tierra. Y 40 días después ascendió al cielo, ya había sembrado semilla. Ahora los discípulos tenían que prepararse y pedir la lluvia temprana, y la pidieron, y en Pentecostés la empezaron a recibir, y salieron a predicar con poder. Ahora tenían poder, y ellos predicaban y sembraban el Evangelio del Reino, y el que recibía la semilla en su corazón, y creía, y deseaba, y quería, y pedía, recibía la lluvia temprana. Y eso sucedió por 1260 años, hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Por eso un pueblo conocía a su Dios, que predicaba el Evangelio del Reino por testimonio, porque ellos eran parte del templo de Dios. Y a partir de ese momento, desde que se perdió el conocimiento de la verdad, el pueblo de Dios estuvo sin semilla y sin lluvia. Durante el periodo de Sardis, donde el pueblo estaba muerto, durante el periodo de Filadelfia, las vírgenes, digamos, el pueblo que salió de Babilonia con sus lámparas en sus manos, hasta que llegó el tiempo del fin y Dios detuvo la persecución y le dio a comer el librito abierto al pueblo de la iglesia remanente, a las iglesias protestantes, y se manifestó lo que pasó en 1844. Se manifestó que esas iglesias protestantes estaban bebiendo el vino de Babilonia porque los lobos la habían infiltrado, y cayeron porque persiguieron al pueblo de Dios y los expulsaron de sus iglesias. Y entonces Dios, justamente, ¿qué hizo? A las vírgenes que habían comido el librito abierto les dio la misión de restaurar los lugares asolados, ¿no?, para poder profetizar de nuevo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y esas vírgenes se durmieron, pero serían despertadas a medianoche. Esa es la promesa de Dios, porque Dios le enviaría al profeta Elías, y ahí ese clamor de medianoche ocurriría en el antitipo del día 1 del mes 7, en las fiestas de las trompetas. Y ahí se cumpliría el antitipo de las fiestas de las trompetas, y todo esto ocurriría en una generación, en la última generación. Y a partir de ese momento, cuando el hombre de escobilla completara su obra, empezaríamos a sembrar la semilla del reino, a predicar la verdad en medio del pueblo de Dios. Y ahora sí, el que conociera el Evangelio verdadero y pidiera la lluvia temprana, la empezaría a recibir, porque dejaría de estar en la condición de la ausencia, habría sido despertado, habría arreglado su lámpara, habría conocido la verdad y empezaría a ser guiado por su lámpara y por Dios, porque entraría por la puerta estrecha al recibir la lluvia temprana y empezaría a recorrer el camino angosto que lleva a la cima del monte Sión, guiado por Dios. Y mientras recorre ese camino, ¿qué haría? Estaría dándole alimento a sus hermanos, estaría sembrando la semilla del reino en otros corazones, hasta que en el día 9, el antitipo, el día 9 del mes 7, va a ser quitado el continuo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ya va a haber vencido, algunos van a haber llegado a la cima del monte Sión, y va a llegar el día en el cual Jesús va a confesar el nombre de los vencedores en las bodas, en el día de la expiación para la última generación. Y después que haya confesado los nombres de los vencedores y ese pueblo esté sin mancha ante el trono de Dios, y haya 144.000 vencedores en la cima del monte Sión que estén con él, va a llegar el día de Jehová. Va a comenzar el día 11, el mes 7. Dios va a empezar a soltar los vientos y va a venir destrucción repentina, y el pueblo de Dios va a saber lo que pasó
y va a salir a predicar el fuerte pregón, y van a recibir la lluvia tardía que le va a dar el poder extraordinario, porque la gloria de Jehová va a ser vista sobre él. Y el pueblo que empieza a salir de Babilonia al escuchar la verdad, porque el pueblo de Dios, los entendidos, van a enseñar la justicia a la multitud que sale de Babilonia, también van a pedir y van a recibir la lluvia temprana, y van a entrar al reino de Dios, y van a empezar a recorrer el camino angosto. ¿Hasta qué? Hasta llegar a la cima del monte Sión. Y cuando la cima del monte Sión haya una gran multitud de vencedores, llegará el fin. Habrá sido predicado el evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces llegará el fin. Y llegará el tiempo de la ira de Dios. Y Dios le permitirá a Satanás venir. Y vendrá y empezarán a caer las plagas. Pero al final del tiempo de la ira, va a llegar el periodo de la fiesta de bodas del Cordero. Y eso es el día 15, el mes 7. El antitipo, el día 15 del mes 7, va a venir Jesús a buscar a su esposa aquí en la tierra. Y va a producirse la fiesta de bodas. Ahora, esto va a pasar. El pueblo adventista tiene el privilegio de ser justamente el pueblo de la iglesia remanente, el campo de padre y familia, donde Jesús va a tener la primera cosecha. Justamente de ahí van a salir las primicias de la esposa del Cordero, que van a ir con Jesús a predicar el fuerte pregón. Y la predicación es esta, no hay otra. Como Jesús nos dice en las palabras de Apocalipsis, no hay que agregar ni quitar, hay que predicar lo que Jesús dice. Y en Apocalipsis 18:5, este es el mensaje. Después de esto vi a otro ángel. ¿A qué ángel? El que estaba en la cima del monte Sión con Jesús, descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria, porque este ángel refleja la gloria de Dios. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, que albergue toda ave inmunda y aborrecible. Ahora, ¿quién habita en la gran Babilonia? El Espíritu Santo que guía a los lobos. Y ellos lo llaman Espíritu Santo. Ahora, ¿pero cómo lo llama Dios? Espíritus inmundos. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y había otra voz del cielo que decía, salid de ellas, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, para que dejen de participar los pecados de Babilonia, para no recibir parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se acordó de sus maldades. ¿Y quién va a predicar este mensaje? Y el espíritu y la esposa dicen, ven, porque tiene que haber esposa. ¿Y a quién llama? Al pueblo que está en Babilonia, que todavía no es parte de la esposa, pero hay una esposa, que solo 144.000 primicias es la esposa del Cordero, y con el verdadero Espíritu Santo. Dicen, ven, y el que oye, diga, ven, únase al espíritu de la esposa y sea obrero de la hora 11, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, porque es tiempo de misericordia, es tiempo de gracia. Ese es el tema. Y esa es nuestra misión, y por supuesto el pueblo adventista lo sabía, antes de dormirse lo sabía. Ahora la pregunta es, ¿recuperó el conocimiento de la verdad del pueblo adventista antes de dormirse? El ángel de la Odisea cree que sí, pero la respuesta es no. Porque, como Jesús lo había anunciado, todas las vírgenes se durmieron y cerraron sus ojos a la luz de sus lámparas y llegaron a estar en la triste condición del ángel de la Odisea. Pero el ángel de la Odisea cree que sí, cree que conoce la verdad y se cree rico. ¿Y dónde está la verdad? Supuestamente las 28 creencias fundamentales que empezamos a estudiar y mañana vamos a avanzar en su estudio, a la luz de la palabra de Dios, a la ley del testimonio. Ahora, ¿y por qué cree que es la verdad? Y se cree rico, porque tiene sus ojos cerrados. Y hasta que no sea despertado, clame a Jehová y unja sus ojos con colirio, no va a poder ver la realidad. Y tampoco sabe que tiene que prepararse para recibirse de Dios antes que comience el tiempo de angustia, porque no conoce la verdad presente, no conoce la profecía, y no sabe que esa preparación solo la van a alcanzar las vírgenes que lleguen al final del camino angosto. No sabe que tienen que recorrer un camino. Como Dios le mostró a Elena, está escrito en Primeros Escritos, página 71. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, o sea, antes del tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Es eso posible? Sí. Si uno conoce el Evangelio eterno, sabe que sí. Ahora, si no lo conoce, y lo único que conoce es el Evangelio, digamos,
corrupto que se predica, y va a creer que no. Vi que muchos, dice Elena, descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia, dice. O, ¿ya cuántos vi sin amparo en tiempo de angustia? O sea, ¿cuántos adventistas vi sin amparo? Habían descuidado la preparación necesaria, habían sido engañados. O sea, no escucharon ni creyeron a las palabras de Dios y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Dice Elena, vi que nadie, ¿cuántos? Nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido a todas las tentaciones y triunfado el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y sobre toda palabra y obras malas. O sea, solo los vencedores, los que van con Jesús a la batalla, van a poder recibir la lluvia tardía. Ahora, ¿qué pasa con el ángel de la Odisea? Y está en un gran peligro. ¿Por qué? Porque está pidiendo recibir el Espíritu Santo que reciben los lobos y el falso profeta. Ahora, ¿qué pasa si lo recibe? Va a estar en una condición terrible. El ángel de la Odisea se encuentra en una triste condición y se enfrenta al gran peligro de que su condición empeore y ya no tenga solución. Porque hay un lugar, un punto en el cual no hay solución. Ahora, ¿cómo puede empeorar? Si no escucha y hace las palabras de Jesús, si no busca la puerta abierta, la puerta estrecha hasta encontrarla. O sea, si no hace lo que Jesús le dice y entra por la puerta ancha que fue puesta frente a él por los lobos, por los siervos de Jezabel y profetas de Baal, que vendrían a nosotros vestidos de ovejas, y recibe al falso Espíritu Santo, y empieza a recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición, y recibe poder, porque en ese camino se recibe poder, para profetizar en nombre de Jesús, echar fuera demonios en nombre de Jesús y hacer milagros en nombre de Jesús, va a estar en una condición peor que la que está ahora. O sea, no va a mejorar, va a empeorar, va a estar mucho peor. ¿Qué pasó? Entonces, Jesús nos dice, en Juan 19, dice, yo soy la puerta. Ahora, si es la puerta que está diciendo, va a haber otra puerta, va a haber otro Jesús, una puerta falsa, un Jesús falso, ¿no? Y muchos van a entrar por esa otra puerta, van a ser engañados, pero yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y también él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Ahora, pero el camino, todo camino tiene un origen, y es donde estamos nosotros, y un destino. ¿Y cuál es el destino? Ir al Padre, porque Él nos reconcilia con su Padre, no consigo mismo, como hace el Jesús de a solas con Jesús, que lleva a los hombres o a los jóvenes a relacionarse con Él, y no con el Padre. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él nos dice... Cris, el material, no sé si no lo estamos ¿Cómo? viendo, por lo menos yo no lo veo, está todo oscuro. ¿Se cortó? No se ve el material. A ver. ¿Qué pasó acá? Papá. No veo acá. No se ve. A ver si... Compartir. ¿Se cortó? ¿Terminó? Ahí está. Empezamos vuelta a compartir. Ahí está. ¿Y está grabando o se cortó la grabación también? No, dice que está grabando, ¿eh? Ok, perfecto. Dice Cristian está grabando. Ahí Se ve la aparece. Sí, está grabando. Perfecto. Y ahora se ve de nuevo. Bueno, buenísimo, gracias. Ahora se ve bien. Entonces Jesús dice, yo soy la puerta. O sea, la puerta es Jesús. Y si hay dos puertas, hay dos Jesús. Ahora, ¿cuál es la verdadera? Porque por una se entra a la sinagoga de Satanás y por la otra al templo de Jehová. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y Él es el camino. ¿A quién? Al Padre, a Jehová. Porque el hombre quedó separado de Dios y por medio de Él nos reconciliamos con Dios y podemos ir a la presencia de Dios. Entramos a la presencia de Dios. Luego eso nos dice, entrad por la puerta estrecha. ¿A dónde? Al templo de Jehová, a la presencia de Jehová. ¿Por qué ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición? Es otra puerta a otro lado. Y el que entra por esa puerta recorre el camino espacioso y va a llegar a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. O sea, muchos adventistas van a entrar por la puerta ancha. Por eso nos dice, cuidado.
porque el que entra por esa puerta va a estar peor que el ángel de la Odisea, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Búsquenla. ¿Quién la va a buscar? Las vírgenes sensatas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, porque vienen con una misión. ¿Cuál es la misión? Llevar adelante la contrarreforma. ¿Y qué buscan? Hacerlos entrar por la puerta ancha, que crean, para engañarlos, para que hacerles creer que la puerta ancha es el verdadero Jesús, y hacerles recibir al falso Espíritu Santo, para hacerlos parte de la sinagoga de Satanás, como Babilonia, para hacerlos habitación de demonios. Y Jesús dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Quiénes? Los muchos que van a entrar por la puerta ancha. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, me hablaste. Yo me conecté con vos, Señor. Estuve a solas con Jesús. Y te conocí. Y me hablaste. Y me diste algo para que lo profetice. Y lo profeticé. Y se cumplió. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y me diste poder para echar fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y los hicieron? Sí. Jesús está diciendo que los van a hacer. Ahora, ¿y qué dice después? Entonces les declararé, nunca os conocí. No fui yo. Fue el falso Jesús, fue la puerta ancha el que los engañó. Y la relación con ustedes fue con ese Jesús, con Satanás. Y el que les dio poder fue Satanás, y fueron espíritus demonios. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Llegaron a ser hijos del padre de maldad. Recorrieron el camino espacioso. Y es duro esto. Por eso Jesús siempre es muy claro. Cuando hay un peligro, Él lo dice directamente. Para que nosotros nos despertemos. Porque va a ser terrible la condición del que entre por la puerta ancha y se haga habitación de demonios. Por eso hay que predicarlo, el mensaje que Jesús le manda al ángel de la Odisea en forma clara y directa. Y como dice Elena, aún, esto pasaría en la Iglesia Adventista, aún habrá entre nosotros mercenarios. ¿Quién es un mercenario? Un adventista que se vende por plata o por poder o por algún beneficio. Y lobos con piel de oveja. Los lobos vienen con una visión, disfrazados, pero los mercenarios son adventistas, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezcan sacrificios a otros dioses antes que a Dios. ¿A qué dioses? A los de los lobos, a los de Babilonia. Habrá espíritus seductores y doctrinas de demonios en medio de la iglesia, y esas influencias malignas aumentarán. O sea, Dios nos está advirtiendo, cuidado, va a ser un tiempo muy duro. El tiempo de prueba prolantista es un tiempo duro, pero aferraos al comienzo de vuestra confianza y permaneced firme hasta el fin. ¿Por qué es duro? Porque Satanás y los demonios nos quieren arrastrar. Y eso es lo que Jesús anunció y terminó diciendo el Sermón del Monte. Y dice Elena, se me ha indicado que os señalara el capítulo 7 de Mateo, en el que Jesús habló al pueblo de la última generación. Necesitáis estudiar cada palabra como si de ella dependiera vuestra vida, especialmente prestad atención a estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar hasta encontrar la puerta estrecha. Y el que busca hasta encontrar la puerta estrecha y entra por ella al reino de Dios, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca, sobre Jehová. Y descendió lluvia y vinieron ríos. Y esta lluvia, estos ríos que vienen, son espíritus. Porque la lluvia verdadera es el Espíritu de Dios, y esta lluvia no es. Y ese río no es. Y soplaron vientos y combatieron aquella casa, porque estos espíritus van a combatir al que busque edificar su casa sobre la roca. ¿Y qué va a pasar? Y no cayó. Esa casa no va a caer porque estaba fundada sobre la roca, sobre Jehová. Ahora, y cualquiera que me oye estas palabras, si no las hace, ¿qué va a pasar? Ay, sí, justamente los espíritus demonios van a poder tener éxito. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, el fundamento común, el punto de unión entre la arena y el mar, la tierra y el mar. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. Ahora, y esta lluvia, y este espíritu, no es el Espíritu de Dios, ¿no? E hicieron ímpetu en aquella casa, porque buscan hacer caer a los hijos de Dios. Y esa casa cayó, y fue grande su ruina.
Y ojo, que es terrible esto, porque eso es mucho peor que estar en la condición del ángel de la Odisea. Y como Dios le mostró a Elena, muchas casas, o sea, muchos adventistas del séptimo día que ahora se creen seguras, dice, caerán. Por eso es una advertencia terrible. ¿Qué significa caerán? Que los espíritus de demonios se los van a llevar con ellos. El Señor declara que Él no acepta un servicio dividido. O sea, no se puede construir sobre la arena, porque los espíritus de demonios van a tener éxito. La única forma de sobrevivir y estar seguros es construir sobre la roca. Ahora, ¿qué creerían estos adventistas? Muchos de ellos ministros adventistas, como Dios les mostró en White, porque esto está en Testimonios para los Ministros 123, página 123. Es un mensaje para nuestros ministros. Está diciendo, muchos ministros caerán, todos los que no construyeron su casa sobre la roca. ¿Qué pasaría con estos ministros adventistas y con nosotros, con los ángeles de la Odisea? Y creerían conocer a Jesús. Y fue Jesús el que les habló y les dio poder, porque hicieron señales y milagros, dado que todo lo que hicieron, lo hicieron en nombre de Jesús, pero no conocerían al santo, al verdadero Jesús, conocerían al falso Jesús, al Jesús de los lobos, al de Jezabel, al Jesús que es la puerta ancha por la que habrían entrado, y al Jesús que es el camino espacioso que habrían recorrido, haciendo obras de maldad, engañando a sus hermanos con esas señales. Porque el que hace esas señales, que las hacen los demonios, es para engañar a otros. Y la habrán hecho del mismo modo que lo hará el falso profeta en el tiempo de angustia, cuando hará caer fuego del cielo delante de los hombres, y los engañará. Ahora, ¿con qué poder hará caer fuego del cielo delante de los hombres? Con el de los demonios. Y los engañará para que adoren al falso Jesús, a la imagen a la que adora la bestia, y entren por la puerta ancha y recorran el camino espacioso que lleva a la perdición, hasta que lleguen a conocer las profundidades de Satanás, hasta llegar a tener la marca de la bestia en su frente y en sus manos. Y eso va a pasar. ¿Y qué va a pasar con la bestia y el falso profeta? Como dice Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, ¿por qué recibieron poder justamente los miembros de la bestia y el falso profeta? Para hacer señales y hacer caer fuego del cielo, para engañar a los hombres, para que crean que este falso profeta es el verdadero Elías, el que le prepara el camino al verdadero Jesús. Pero este es el falso. Y Dios le va a permitir a los demonios hacer estas señales y hacer que el que no confíe en su palabra y no quiera oír el fuerte pregón, adore a los demonios. Ahora, ¿quién escaparían de su mano? Los pocos adventistas que leerían, oirían y guardarían las palabras de Jesús, los que buscarían y encontrarían la puerta estrecha, entrarían por ella al reino de Dios, al lugar santuario, recorrerían el camino angosto que lleva a la vida y llegarían a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en sus frentes, porque el amor de Dios habría sido perfeccionado en ellos. Porque esa es la promesa de Dios. Y Jesús nos dijo en Juan 13, 34 y 35, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, pero eso es imposible para el hombre, porque no sabe qué es ese amor, no conoce ese amor, no sabe lo que es el oro refinado en fuego, hasta no tenerlo en el corazón. No lo va a saber, no lo vamos a saber. Ahora, y Jesús le está diciendo algo que es imposible para el hombre, pero es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Le está diciendo que el que crea en él y lo siga, va a tener en su corazón el amor que él tenía. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Por eso esta es la única forma de predicar el Evangelio del Reino por testimonio, teniendo ese amor de Jesús en el corazón. Si tuvierais amor los unos con los otros. Y el amor de él era el amor del Padre, como él lo dijo en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, con el mismo amor del Padre. Así también yo os he amado. ¿Por qué? Porque mi Padre puso ese amor en mi corazón. Y con ese amor los amé, con el amor de Dios. Por eso, ustedes van a tener escrito el nombre de Dios y el Cordero en su frente. Porque en el corazón de ustedes van a tener lo que Dios tiene en su corazón.
lo que Dios tiene escrito en su mente y en su corazón. Y por eso Jesús le dice a sus discípulos, permaneced en mi amor. Ahora, hay que desenmascarar al engañador, como Dios nos dijo. ¿Y cuál es el Espíritu Santo que guía a la bestia del falso profeta? La palabra de Dios es muy clara, y especialmente la profecía del Apocalipsis, mostrándonos los peligros que nos acechan y desenmascarando la identidad y el engaño de la bestia y el falso profeta, las agencias religiosas que usa Satanás para engañar al mundo entero. Estos dos adoran a la imagen de la bestia y forman parte de la Gran Babilonia, la gran ciudad que es habitación de demonios, como leemos en Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, en las religiones paganas, y de la boca de la bestia, en la religión disfrazada de cristiana, Jezabel, y de la boca del falso profeta, en las iglesias protestantes caídas, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. Ahora, si dentro de ellos, por la boca de ellos, salen espíritus de demonios, porque son habitación de demonios, es el Espíritu Santo que habita en ellos. Y estos espíritus demonios hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y es claro esto. ¿Cómo llaman la bestia y el falso profeta a los espíritus demonios que habitan en ellos? Los llaman del mismo modo en el que llaman a Satanás. Lo llaman Dios y Jesús a Satanás. Y a los espíritus demonios los llaman Espíritu Santo. Entonces, fíjense que Roma y el falso profeta tienen el mismo Dios. Y ahí sí disfrazan a Satanás y a los demonios. El pueblo de Dios que está en medio de estas mujeres, en medio de Babilonia, que se hacen pasar por iglesias cristianas, cree que ellas son parte de la verdadera iglesia de Cristo y sin saberlo está participando de los pecados de estas agencias religiosas, adorando a Satanás y a los demonios. Por eso el llamado, salid de ella, pueblo mío. Y nosotros sabemos que la Iglesia Universal o Católica Roma, la mujer Jezabel, como la llamaba Jesús, nunca fue verdaderamente cristiana. La Iglesia de Roma fue creada por Constantino, uniendo a los apóstatas de la Iglesia primitiva a la religión pagana del Imperio Romano, porque eso es lo que hizo, era la cabeza del Imperio Romano, de la religión pagana de Jezabel, y unió a los apóstatas a Jezabel, porque él era el sumo pontífice de Jezabel, y él hizo el acuerdo con los cristianos de crear esta nueva religión sincrética que unía a los cristianos apóstatas y a los paganos. Y desde ese tiempo Roma adora a Satanás y a los demonios bajo el disfraz cristiano creado en el Concilio de Nicea. Y Roma mismo nos muestra justamente esta imagen de Constantino con el sol y la cruz en el medio, y diciendo con este signo vencerás. Es lo que fue introducido en Roma, y ahí tenemos un sacerdote pagano, romano, que se hace llamar cristiano, adorando el sol con la cruz y dándole a comer ese alimento al pueblo de Dios que está cautivo en medio de Babilonia. Y ese sol es el Dios al que adora Roma, ese es Baal, porque el sol es Baal. Y Baal se manifiesta en 3 hipóstasis, porque el sol tiene 3 hipóstasis, ese Dios sol tiene 3 hipóstasis, 3 imágenes de hombre, que a los que adora un católico. Y ahí tenemos a un católico, un cristiano católico postrado ante las 3 hipóstasis del sol, al que llama Roma Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, pero ese no es el Dios de la Biblia. Sí. Te cuento una cosa que se me pasó. Hoy por la mente estaba mirando la imagen que recibió Constantino del sol con la cruz. Vos fíjate, el sol es Baal y la cruz es la espada. O sea, imagínatelo a Satanás con la espada en la mano matándolo a Jesús. Porque sabemos que la cruz en realidad que la gente adora fue el instrumento con el cual se lo mató a nuestro Señor Jesucristo. Así que adorar a la cruz es medio loco, ¿no? Pero me imaginé eso y no sé por qué me pasó por la cabeza que estaba Baal con la espada y con eso lo estaba matando a Jesús. Pues los es eso dos, nomás. Sí, los dos son símbolos de Baal. O sea, porque el sol y la cruz son símbolos del dios de Babilonia.
O sea, un pagano cuando veía una cruz, ¿a quién veía? Al sol. Fíjate que acá en la cabeza de estas tres hipóstasis del sol que hay, un círculo solar con la cruz adentro, porque la cruz es un símbolo del sol. Es el sol. La cruz es el símbolo del sol. Es el símbolo con los que los paganos adoraban al dios sol. No es otra cosa que eso. Ahora, los romanos no crucificaban en una cruz. No era crucifixión, sino que clavaban a los hombres en un palo, porque el símbolo de su dios era muy delicado para ellos. O sea, ellos veían una cruz y se postraban, como católicos. No van a clavar a un delincuente, justamente, en el símbolo de su dios. Es como poner un sol y ahí clavar un delincuente. Eso no lo hacen. Ese símbolo es pagano. Entonces, y ese es el símbolo de la adoración de Satanás. Como Dios le mostró a Elena, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. ¿A quién llamaban Cristo? A Satanás. Porque Baal es el símbolo del dios de Babilonia. ¿Y el dios de Babilonia quién es? El príncipe de este mundo. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Ahora, el falso profeta del Apocalipsis, ¿quiénes son? Son las iglesias protestantes caídas en 1844 por perseguir al pueblo adventista, como resultado de la obra de los lobos que les habían infiltrado. Les habían dado a beber del vino de Babilonia y las estaban llevando a conocer las profundidades de Satanás. Y como leemos en primeros escritos, le dice Elena, vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. O sea, ¿quién tomó posesión de esas instituciones? Satanás. Dios las dejó. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda vibunda y aborrecible. O sea, la bestia y el falso profeta, sabemos quiénes son. Son estas. Ahora, y estas iglesias protestantes, que ya eran parte de la iglesia de Satanás, la sinagoga de Satanás, serían las que se unirían a Roma en puntos comunes de doctrina en su tradición cristiana para adorar al dragón y preparar el camino para que él venga a reinar en la tierra por 1000 años. Estas iglesias serían las que Satanás usaría en su plan divino para evangelizar al mundo. Porque, por supuesto, Satanás quiere evangelizar al mundo y quiere que lo adoren a él. Como dice Elena en Testimonios para los Ministros también, creo que es página 16, ¿sí? Dice, Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. O sea, ¿hay una iglesia de Satanás? Sí. Y no solamente es una sola, es la gran confederación que se va a unir, esa es la iglesia de Satanás. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para sellar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Porque eso es lo que tienen que hacer la bestia y el falso profeta, exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo el poder de su inspiración satánica está moviendo instrumentos humanos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. O sea, la bestia y el falso profeta son parte del plan de Satanás para llevar adelante cosas, su rebelión. Podemos llamar parte de la Iglesia de Cristo a las agencias que son parte de la sinagoga de Satanás y del plan divino de Satanás para evangelizar al mundo, para hacerlo entrar por la puerta ancha a su iglesia, a su sinagoga. No deberíamos hacerlo. Como dice Elena White, salvo que, como engañadores, deseemos exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Porque el que hace eso, el que reconoce esas iglesias como parte del plan divino para evangelizar al mundo, está traicionando a Dios y está exaltando la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y nosotros sabemos que justamente todo esto va a terminar cuando el Jesús, al que adoran Roma, el falso profeta, venga a la tierra. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo. ¿Y qué va a parecer? Va a venir como en gloria y majestad.
El gran engañador simulará que Cristo habrá venido. Va a venir como le mostró a la Cunza. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¿El grito de triunfo de quién? De la bestia, el falso profeta y los que hayan recibido la marca de la bestia. Cristo ha venido, Cristo ha venido. Eso van a gritar. Porque por supuesto van a ser adventistas. Y aquí de Jesús le prepara el camino, al que es la puerta ancha. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Y ahí esa es la señal de que van a empezar a caer las plagas. Por eso Jesús nos dice, huyan a los montes. En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda rebelión, ¿quién es? Es Satanás mismo, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, ¿no? Porque ese es el tema. La unión entre la bestia y el falso profeta es para adorar a Satanás y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Y ahí empiezan a caer las plagas. Y oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y ahí caen las plagas. ¿Sobre quiénes? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, que estaban adorando a Satanás, al anticristo que ya había venido. Ahora, ¿cuál es la imagen a la que adorarían juntas la bestia y el falso profeta para adorar a Satanás? Y nadie lo sabría hasta que se unieran en puntos comunes de doctrina. O sea, a esa imagen la veríamos cuando se empezara a desplegar el rollo y se unieran en puntos comunes de doctrina, la bestia y el falso profeta. Y leemos esta cita de Elena, dice, la luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Pero fíjense esto, todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto. Y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo, hasta que pase. Pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo. Porque cuando eso ocurriera, llegaría el tiempo de procesamiento del pueblo antista. Y eso ocurrió el 27 de octubre del 2010. Y ella dice, no, podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, es idólatra, Babilonia es idólatra. Elevó la bandera negra de los paganos. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. ¿A cuándo se unen dos religiones? Cuando empiezan a adorar al mismo Dios. Eso es lo que pasaría con el falso profeta. Se volvería atrás del camino de la reforma. Y dice Elena, las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. O sea, esa unión sería una señal muy clara, porque nos indica que ya están preparados ¿para qué? Para perseguir. La próxima cita está en Conflicto de los Siglos, página 439. Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de la reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que basaran su fe en la palabra de Dios y no las enseñanzas de una iglesia. Pero, dice ella, ¿no se ve acaso que en las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que las Sagradas Escrituras? Ahora, por eso sería fácil para el falso profeta hacer eso, porque los hombres estarían acostumbrados a confiar en sus dirigentes y si sus dirigentes se ponen de acuerdo con otra iglesia, ya está. Están siguiendo sus dirigentes como los paganos seguían a Constantino. ¿Y qué pasa ahora si Elena viera lo que está pasando en la iglesia adventista? Se desmayaría. Ahora, dice ella, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, ¿cuáles son las iglesias principales de Estados Unidos? Las protestantes tradicionales y la iglesia católica.
se unirían en puntos comunes de doctrina y después influirían sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, la imagen de la bestia, porque Estados Unidos va a ser una bestia que es imagen de la bestia romana, representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Ahora, primero se unen en puntos comunes de doctrina a Roma, adoptan los dogmas de Roma, o propios, y después la van a imponer por la fuerza del Estado. Van a hacer lo mismo que hizo Roma. Y estos claros anuncios proféticos alcanzaron su cumplimiento el 14 de febrero del año 2010, el día en el que, luego de 40 años de diálogo ecuménico, la bestia y el falso profeta anunciaron que, primero, las iglesias protestantes habían reconocido a Roma como la verdadera iglesia de Cristo. Ahora salieron de Roma diciendo que era Babilonia, y ahora que Satanás los controla, ¿qué les hizo hacer? Reconocer a Roma como la verdadera iglesia de Cristo. Y en consecuencia, además de hacer sanar su herida de muerte, habían reconocido su autoridad para definir doctrina, negando los principios de la Reforma, negando la Biblia sola. Y se habían unido en puntos de comunes doctrina a Roma, y ahora tenían un fundamento común: las doctrinas sobre Jesús y la Santísima Trinidad, definidas por Roma en sus primeros concilios ecuménicos. Y ya está, y ahí está. A lo que Dios nos dijo que íbamos a ver, ¿cuál es el Dios común a la bestia y falso profeta? Este. Y este es el Dios que elevó, esta es la bandera negra de los paganos que elevó Roma para perseguir al pueblo que conocía a su Dios. ¿Y cómo llamaron a esta reunión? Cosechando los frutos, justamente, ¿de qué? Del movimiento ecuménico. Y ahí declararon que los participantes habían afirmado su fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. O sea, la Biblia, muy bien, gracias. ¿En qué creen ustedes? En las definiciones de los concilios ecuménicos de Roma. Ahora, y este es el fundamento común. Y justamente esta es la arena, la unión de la tierra, de los apóstatas con el mar, con Babilonia. Indicó también que el Vaticano tiene que esforzarse por explicar mejor a otras confesiones, porque estas ya lo aceptaron, la postura católica de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia. Y por eso el falso profeta se unió a Roma, porque dice, nos volvemos a unir a la verdadera Iglesia. ¿Pero a qué se unieron? A Babilonia, como fruto de los 40 años de diálogo ecuménico. Y este claro cumplimiento profético, además de mostrarnos cuál es la imagen a la que ahora están adorando juntas la bestia y el falso profeta, para adorar al dragón, la imagen que van a hacer adorar, es una clara muestra del perfecto cumplimiento de las profecías que Dios le reveló en la Biblia y por medio de Helena. El falso profeta, ¿qué hizo? Hizo sanar la herida de muerte de la bestia religiosa y la adoró, a reconocerla como la verdadera iglesia de Cristo. Se unió a la bestia en puntos comunes de doctrina, adoptando su doctrina, y adoptó la religión de la bestia, y junto a ella está adorando al dragón. Como dice la profecía en Apocalipsis 13, 3 y 4, leemos lo siguiente: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra, no el mar, sino la tierra, los protestantes, en pos de la bestia. Y adoraron ¿a quién? Al dragón, que había dado autoridad a la bestia, porque llamaron al dragón como Cristo. Al llamar a la bestia, la iglesia de Cristo, llaman al que le dio su trono, su poder y su autoridad, el dragón Cristo. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Se cumplió la profecía? Claro que sí. ¿Tiene fecha? Sí, eso es una señal muy clara. Ahora, ya se empezó a desplegar el rollo. Y ahora el pueblo adventista está siendo probado porque está viendo esto. Esta doctrina que define las tres imágenes de hombres a las que la bestia y el falso profeta llaman Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es la doctrina de Jezabel, la doctrina que llevó a los apóstatas de la iglesia primitiva a conocer las profundidades de Satanás y a buscar en el año 380 el apoyo del Estado romano para poder extirpar la herejía del pueblo que conocía a su Dios, porque como los amigos de Daniel, no adoraba a la abominación del desolador, no adoraba a la abominación desoladora,
a la que va a aparecer después del fuerte pregón. Y este edicto de Tesalónica es muy claro. Y el que lo ve no debe cerrar los ojos. Queremos que todos los pueblos, dice la bestia romana, profesen una religión, es una imposición de una adoración. ¿Y qué dice? La religión que profesa el pontífice de Dámaso, porque el obispo de Roma ahora es sumo pontífice romano, es cabeza de Jezabel. Y dice, creemos en la divinidad única del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. ¿Creemos en qué? En tres personas que son Dios, y son iguales, tienen igual majestad, y forman a la piadosa Trinidad. Creemos en la Trinidad. Ordenamos que tengan nombre cristianos católicos quienes sigan esta norma. O sea, el que cree en la Trinidad es, por definición, cristiano católico. La bestia romana le ponía esa marca, ese nombre. Mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. Ahora, el cristiano católico podía seguir comprando y vendiendo, pero los otros cristianos, al declararlos dementes y locos, no podían comprar y vender. Y además, se los declaraba herejes, sobre los que pesará la infamia y la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias. ¿Por qué nuestras iglesias? Ahora, las otras iglesias les llaman iglesias. ¿Por qué? ¿A qué se adora en nuestras iglesias? La iglesia adventista dejó de ser secta, porque dejó de ser leal a Jehová. Y será objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Ahora, esto es claro. Y sabemos nosotros que esa es la imagen a la que adora la bestia romana, como dice Elena en Primeros Escritos 211. Satanás se regocijaba por la caída de tantos, y entonces se situó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. ¿A quién adoraba Roma? A las imágenes, la bandera negra de los paganos, y los verdaderos cristianos no. Y los quisieron obligar a que adoren a estas imágenes, definidas en la doctrina de Jezabel, pero ellos no lo hicieron y los asesinaron. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, que no adoraba a la imagen de la bestia, no adoraba a la eternidad. Y millones fueron muertos sin misericordia, asesinaron al pueblo que conocía a su Dios y adoraba a Jehová. Esta persecución terminó cuando Roma logró asesinar a todo el pueblo que conocía a Jehová, adoraba a Jehová y no se postraba ante la Trinidad. Y se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús, porque eso es lo que hizo Roma, como leemos en Daniel 8, 9 al 12. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra el verdadero Jesús. Y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, porque asesinó al pueblo que era su santuario. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad. ¿Qué pasó con la verdad? Le echó por tierra. Se perdió el conocimiento de la verdad, e hizo cuando quiso y prosperó, ¿no? Y como leemos en Apocalipsis 17:6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Cuál es esta mujer? Es la ramera a la que se unió el falso profeta, es la bestia religiosa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Podemos adorar al mismo Dios al que adora Babilonia, a Baal? Sí, si queremos, sí. Pero ¿qué pasa si lo adoramos? Y hay dos casos, uno que lo haga conscientemente, y enseguida los espíritus demonios lo van a hacer habitación de demonios, si uno lo hace conscientemente, o lo hace en el tiempo de su ignorancia, y entonces Dios lo protege hasta que tenga oportunidad de decidir por qué puerta quiere entrar. Ahora, la imagen de la bestia, ¿se introdujo en medio de la iglesia adventista? Sí, ya se introdujo, porque eso es lo que tenían que hacer los lobos vestidos de ovejas. Y ese fruto lo podemos ver justamente aquí. Ahora, fíjense, ¿qué tenemos nosotros? En nuestras creencias se nos dice que creemos como Roma en la Trinidad. Y tenemos el libro La Trinidad, donde se enseña la doctrina de Jezabel usando el mismo camino, el mismo método que usa Roma. Exactamente las mismas palabras. Ahora, ¿y qué dicen nuestros teólogos? Por ejemplo, en consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. Ahora, ¿qué pasa con el que adora estas imágenes? ¿A quién adora? A Satanás.
¿Y qué es lo esencial de sus comisiones trinitarias? La adoración de Satanás. ¿Y qué tiene que ver Jehová con esto? Nada. Ahora, ¿pero qué estamos diciendo? Que somos capaces de encontrar un terreno común con ellos, o sea que la Trinidad es un punto común con Roma y que también con los otros protestantes. O sea, que tenemos en común con Roma los puntos comunes de doctrina que se unieron a la bestia y el falso profeta. O sea, de hecho, nosotros estamos actuando como si fuéramos un falso profeta, que nos unimos también a Roma en puntos comunes de doctrina. Y eso es terrible. Ahora, ¿pero por qué pasa esto? Porque los lobos vestidos de ovejas tienen por misión llevar adelante la contrarreforma y llevarnos a unir a Roma del mismo modo que el falso profeta, para que seamos cristianos católicos y adoremos ¿a quién? A Satanás. Porque la misión de ellos es preparar el camino a Satanás. ¿Y está pasando esto en la iglesia adventista? Sí, sí. ¿Se está adorando a los dioses, la bandera negra de los paganos? Sí. Aquí están. Acá están los Baales. A esto se está adorando en la iglesia adventista. Ahora, como indica nuestro hermano, el que escribió ese párrafo en el libro de la Trinidad, ahora tenemos el mismo terreno común con Roma, el mismo terreno común que el falso profeta tiene con Roma, después de haberse unido a ella en puntos comunes de doctrina para adorar juntos al dragón. Y estamos llamando a Jesús a la misma puerta a la que ellos llaman Jesús. Y estamos llamando a Espíritu Santo a los mismos espíritus a los que ellos llaman Espíritu Santo. Por eso el terrible peligro para el ángel de la Odisea. Y por eso la advertencia de Jesús. Porque estamos en un peligro muy grave. Como lo anunciaba la profecía, en nuestro medio los lobos vestidos de ovejas elevaron la misma bandera que elevaron los apóstatas de la iglesia primitiva cuando se unieron a los paganos. La bandera negra de los paganos, la bandera de Satanás. Ese es el tesoro del ángel de la Odisea. Eso es lo que fue sembrado en su corazón. Y como Dios le mostró a Elena, esto fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. Y estos paganos eran ¿quién? Los miembros de Jezabel, los romanos paganos. Esta compañía parecía feroz y airada. Se demostró luego otra compañía que llevaba una bandera en blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Y fíjense, Dios al mostrarle a Elena esto, nos mostró cuál tiene que ser la bandera que tenemos que elevar. La bandera de la iglesia primitiva. Si tenemos la fe de la iglesia primitiva, ¿qué bandera tenemos que elevar? Esta, una bandera de un blanco puro, sobre la cual tiene que estar escrito pureza y santidad a Jehová. Porque nuestro Dios tiene que ser Jehová. Si somos leales hacia Jehová, tenemos que elevar esta bandera. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Porque siempre pasa eso. Satanás lleva a los que lo adoran a conocer sus profundidades y los hace asesinos. Vi a la compañía de idólatras consultarse, a no lograr que los cristianos se diesen, convinieron en otro plan. Los vi arrear su bandera y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. Y este es Constantino. ¿Y qué pasó finalmente? Entonces vi a muchos que arriaban la bandera y se unían con los paganos. Pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Entonces la iglesia cristiana se divide en dos. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. O sea, ¿qué pasó? Se hicieron paganos. Porque la iglesia romana es pagana, Jezabel es pagana, y los que se unieron a ella se hicieron paganos y elevaron la bandera negra de los paganos para perseguir a los que llevaban la blanca. ¿Y cuándo la elevaron? En el edicto de Tesalónica. ¿Y qué elevaron? Al Dios de la Trinidad. Ahí están las imágenes de los dioses paganos. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse alrededor de ella. Y como dice Elena, y Dios le mostró, va a pasar esto en la iglesia adventista. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, porque los lobos de la introducirían en la iglesia adventista, primero abandonarán a su fe las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Ahora Dios nos avisó lo que iba a pasar.
porque no pasará nada en medio del pueblo de Dios sin que Dios lo revele a sus siervos los profetas. Y esto pasó, y está pasando. En medio de la iglesia adventista está la bandera de Satanás. En nuestro medio está Satanás, justamente disfrazado como el falso Dios y el falso Jesús, porque ese Dios Padre y el Dios Hijo es el disfraz de Satanás, el que es la puerta ancha del camino espacioso que lleva a la perdición, el Jesús con el que se encuentran a solas los lobos vestidos de oveja, porque en sus meditaciones, justamente ignacianas, se encuentran a solas con este Jesús, y hablan con este Jesús, y este Jesús les contesta, y los guía. Y ellos no van al Padre. ¿A dónde van? Porque el falso Jesús, que es Satanás mismo, no los lleva al Padre. Pero que el verdadero Jesús sí. ¿Nos lleva a quién? A su Dios, como él dice. El que venciere volveré columna del templo de mi Dios, porque está hablando como hombre. En cambio, el falso Jesús habla como Dios, entre comillas. Y este es el Jesús con el que se encuentran a solas los lobos vestidos de ovejas en sus meditaciones ignacianas. Y además este es el disfraz de los espíritus de demonios, a los que ellos llaman Espíritu Santo de la Trinidad. Los demonios que, como Dios les mostró en el Juárez, buscarían atrapar al pueblo adventista y hacerlo parte de su habitación, parte de la sinagoga de Satanás. Y esto es lo que Dios les mostró, y es duro, y es crudo, y es claro y directo. En la visión que ella tituló El zarandeo, vi que algunos con fe robusta y gritos acongojados, algunos que adventistas, clamaban ante Dios, ya no estaban dormidos, estaban despiertos, y estaban clamando a Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo, su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. Ahora, ¿qué pasaba? Los ángeles malos lo estaban rodeando. ¿Dónde estaban los ángeles malos? En la iglesia adventista. ¿Rodeando a quién? A los que clamaban a Dios, para arrastrarlos, como dijo Jesús, oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y a murmurar contra Él. Su única salvaguardia, ¿de quiénes? De los que oraban, consistía en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido. ¿Y qué hacían? Disipaban las tinieblas que los espíritus demonios querían establecer en la iglesia. De cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban. ¿Cómo oraban? Angustiosamente. Ya no se creían ricos. Habían visto lo que pasaba en la iglesia, para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi que algunos no participaban de esta obra de acongojada demanda. ¿Y qué pasó con el que no se preocupa? Sino que se mostraban indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban como una nube densa. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos. Porque vinieron vientos, sí, vino lluvia, sí, vinieron ríos, sí. ¿Y quién sobrevivió? El que se empeñaba en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos, porque sabían que no eran ángeles de Dios, y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. Y los atraparon los demonios. ¿Dónde? En la iglesia adventista. Porque dentro de la iglesia adventista están los demonios. Por eso, en la iglesia adventista van a crecer juntos el trigo y la cizaña. Por eso los demonios van a poder hacer germinar a la semilla de la cizaña y hacerla crecer hasta que tenga fruto. Y dice Elena, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. ¿Cómo hay que predicarlo? De forma directa, claramente. Si nos damos cuenta de lo que está pasando, hay que decirlo claramente. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte. ¿Qué estandarte? El de la iglesia primitiva. Predicando el mensaje de Elías. Predicando el evangelio eterno y llamando al pueblo de Dios a adorar a Jehová y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, porque tiene que ser directo, sino que se levantarán contra él.
no querrán que se predique ese testimonio directo. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia. O sea, el destino de la iglesia adventista de nosotros depende de oír, de entender, oír y predicar justamente el significado del mensaje de que Jesús levanta al ángel de la Odisea, para que veamos por qué, cuál es la causa, para corregirla. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento, ¿no? Porque el ángel de la Odisea tiene que arrepentirse. ¿Cuándo? Cuando vea qué es lo que está pasando. Mueve la pantalla, Sí. no se ve la pantalla. No se ve la pantalla. No se ve. No, sí se ve, pero no lo que vos estás leyendo, tenés que como que subirla. Compartir. ¿Subirla? No, solamente que no subió, dice. No, yo. ¿Dónde está el ley? Está acá, yo lo tengo en mi pantalla. ¿Vos no te subió todavía? No, quedó en empecé, No. en el... Ahora como llega Dios bien. mostró Debe estar. Demora, Quedó- ¿Ahora llegó? No, quedó Como por lo menos... demostró Elena de Guay, lo único que puede Claro. salvarnos de ser Ahora, atrapados. espera. quedó- Eso es Dejo lo que estamos compartir. viendo. Y comparto de vuelta. Compartir pantalla. Comenzar a compartir. ¿Y ahora llegó? Bolita, dijiste. ¿Llegó ahora la pantalla? Sí, ahora llegó. Ah, buenísimo. Ahora, ángeles malos, ¿eh? No, no, Sí. yo estoy igual, ¿eh? Ahora ya te va a llegar. Bueno, entonces, este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Es la promesa de Dios al pueblo que va a escuchar este mensaje, que es el mensaje de Elías. O sea, el que crea a Dios y entienda lo que está pasando, y lo obedezca, y exalte, justamente, y levante de nuevo el estandarte de la iglesia primitiva, empieza a adorar a Jehová. Y empieza a difundir la recta verdad, empieza a darle alimento a tiempo a sus hermanos. La promesa de Dios es que va a quedar purificado, va a ser parte de los 144.000. Ahora, ¿llegó la pantalla a todos o no? A ¿Mariana? mí me llegó, a mí me llegó. Ok. Sí, está bien por acá. Ahora llegó. Como Bueno. Dios mostró a Elena de Guay, estamos ahí, vamos. Ok, como Dios le mostró a Elena, lo único que puede salvarnos de ser atrapados por los espíritus de demonios es que clamemos angustiosamente a Dios por ayuda. Y al escuchar el testimonio directo de cuál es el significado del mensaje que Jesús le envía al ángel de la Odisea, nos arrepintamos, lo obedezcamos, elevemos el verdadero estandarte y empecemos a difundir la recta verdad. Empecemos a despertar y a darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos, ¿no? Como siervos fieles. La promesa de Dios al pueblo adventista es que todos los que lo hagan serán perdonados y quedarán purificados. Y ese es el tema. Ese es el mensaje de Elías. ¿A qué Jesús queremos adorar? Encontrar, fíjense, ¿con qué Jesús queremos encontrarnos? Y preparar el camino a su venida. Como en el tiempo de Elías, nosotros debemos elegir entre, primero, adorar, buscar y orar al Dios de Elías, a Jehová, al verdadero Creador, a nuestro Redentor, o adorar y buscar y orar al Dios de Jezabel, a Baal, orando a Satanás y a los demonios, porque no hay otra, tenemos que elegir, como dijo Elías en 1 Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Decídanse, porque es tiempo de decisión. Ahora, ¿quieren estar seguros? Tienen que construir su casa sobre Jehová, sobre la roca. Y si no, iban a ser hechos habitación de demonios, no hay alternativa. Y leemos en Primeros Escritos, página 118. Dice Elena: vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. O sea, cuando el pueblo adventista se dé cuenta de lo que está pasando y sea predicado el mensaje del tercer ángel de la iglesia adventista, va a ser un momento terrible.
es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña, porque de nuestra decisión va a depender si vamos a permitir que germine en nuestro corazón la semilla de trigo o la cizaña, y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención, porque nuestra vida depende de esto. Pero lamentablemente, ya escribió en la Revista Evangela, el mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, porque hay mucha gente que es negadora, y cuando escucha algo quiere cerrar los ojos y no quiere oír, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. ¿Sabes? Ese es el tema. Nosotros tenemos que elegir, y si elegimos comer y beber con los borrachos, e invocar, orar y adorar a Baal, como muchos adventistas lo harán, entraremos por la puerta ancha, empezaremos a recorrer el camino espacioso y a construir nuestras casas sobre la arena, el fundamento común de la bestia y el falso profeta. Entonces recibiremos poder, por supuesto, porque ahí, cuando tomamos una decisión consciente, Dios deja de protegernos y vamos a tener poder. ¿Para qué? Para profetizar, echar fuera demonios y hacer muchos milagros en nombre de Jesús. ¿Dónde? En la iglesia adventista. Ahora, si alguien quiere hacer eso, ¿sabe por qué puerta entrar? Y llegaremos a conocer las profundidades de Satanás, a ser hijos del padre maldad. Llegaremos a ser hacedores de maldad. Y hay que predicarlo para que el pueblo sepa. Y si quiere, si eso es lo que quiere, y si esa es su decisión, lo hagan. Y como Dios les mostró a Elena, ella ya lo dijo, si Dios habló alguna vez por mí, oiréis dentro de poco una ciencia maravillosa, una ciencia del diablo, algo que creó Satanás. Su objetivo será restar toda importancia a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió. Algunos exaltarán esta falsa ciencia y Satanás, mediante ellos, procurará anular la ley de Dios. Se efectuarán milagros. ¿Cuántos? Se efectuarán grandes milagros ante la vista. ¿En defensa de qué? En beneficio de esta ciencia maravillosa. O sea, Satanás va a introducir en la iglesia adventista esta ciencia. Y va a hacer milagros para que la gente crea y para seducirlo. Y el que quiera hacer milagros va a poder hacerlo. Tiene que aprender esta ciencia. Ahora, y esta ciencia ya se introdujo en la iglesia adventista. Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios orando fervientemente por comprenderlo, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque la puerta para los demonios son las doctrinas falsas. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para la seducción, porque el que cree en una doctrina falsa y la imagen definida de la doctrina se le presenta y le habla, y es seducido fácilmente. Ella dice, advierto a nuestro pueblo que incluso entre nosotros algunos se apartarán de la fe y seguirán a espíritus seductores, porque los van a seducir, les van a hacer sentir cosas, se van a encontrar con ellos, les van a hablar, y seguirán espíritus seductores y doctrinas de demonios, y por ellos la verdad será difamada. Ocurrirá una obra maravillosa, dice Elena. Los ministros, abogados y médicos que han permitido que esas falsedades rijan su espíritu de discernimiento, ¿no? Serán ellos mismos engañadores. O sea, el que es engañado se convierte en un engañador, porque busca que otro siga ese camino, entre por la puerta ancha y siga el camino espacioso. Y va a ser ellos mismos quienes, ministros, abogados y médicos, van a ser engañadores, unidos a los engañados. Una ebriedad espiritual se apoderará de ellos, porque van a estar bebiendo el vino de Babilonia. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. ¿Quién? Satanás. ¿Dónde? En la iglesia adventista. Hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Esto hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparentes pondrán a prueba a los adventistas, porque Dios se los va a dejar hacer. Y el que crea en estos milagros va a ser engañado fácilmente si no estudia la palabra de Dios. Algunos adventistas del séptimo día serán tentados a recibir estas cosas portentosas como si procedieran de Dios. Los enfermos sanarán ante nosotros, ocurrirán milagros ante nuestros ojos.
Y se hace una cadena de oración ante nuestros ojos. ¿Y qué van a decir? ¿Qué van a decir nuestros hermanos? Si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones, a excusar su descuido a la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo, o sea, si siguen adorando a Baal, aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. ¿Dónde? En la iglesia adventista. Porque en el tiempo de angustia ya lo va a usar en el mundo, pero ahora lo va a usar en la iglesia adventista. Y esta cita es muy dura, está en primeros escritos. Esto es lo que Dios le mostró que pasaría en el tiempo de nuestra prueba y sellamiento. Vi que Satanás obraba de unas cuantas maneras mediante sus agentes. ¿Y quiénes serían sus agentes en la iglesia adventista? Actuaba por intermedio de ministros. Los ministros serían los agentes de Satanás, que habían rechazado la verdad y cedido a graves engaños para creer la mentira y ser condenados. Pero fíjense, esto pasa cuando un ministro rechaza la verdad, porque tuvo oportunidad de escuchar la verdad y la rechaza. Y entonces Dios lo deja y se convierte en un agente de Satanás. Mientras predicaban y oraban, algunos caían postrados y desvalidos, no por el poder del Espíritu Santo, sino por el de Satanás, infundido en esos agentes, y por su intermedio en la gente. Ahora, mientras predicaban, ¿desde dónde? Desde el púlpito, influían en la gente, ¿sí? Los afectaban. Mientras predicaban, oraban y conversaban, algunos adventistas profesos que habían rechazado la verdad presente, eso es lo que habían rechazado, se valían del mesmerismo para ganar adherentes del espiritismo, y la gente se regocijaba en esta influencia porque pensaba que era la del Espíritu de Dios. ¿Y de quién era? De los espíritus de demonios. Hasta hubo algunos que empleaban el mesmerismo y estaban tan sumidos en las tinieblas y el engaño del diablo que creían ejercer un poder que Dios les había dado. Tanto habían igualado a Dios consigo mismos que consideraban su poder como cosa sin valor. Algunos de estos agentes de Satanás, que predican desde el púlpito, afectaban los cuerpos de algunos de los santos a quienes no podían engañar ni apartar de la verdad mediante una influencia satánica. ¿Para qué? Para buscar seducirlos, para que sientan lo que ellos sintieron. Ojalá, dice, que todos pudiesen ver esto como Dios me lo reveló, a fin de que conocieran mejor las astucias de Satanás y se mantuvieran en guardia, dice Elena. Vi que Satanás obraba así para enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios, precisamente ahora en el tiempo del sellamiento. ¿Cuándo Dios le permitiría hacer esto? En el tiempo del sellamiento de la última generación. Vi a algunos que no se erguían rígidamente por la verdad presente. Las rodillas les temblaban y sus pies resbalaban porque no estaban firmemente asentados en la verdad. Y mientras estaban así temblando, la cubierta del Dios omnipotente no podía extenderse sobre ellos. Satanás probaba cada una de sus artes para sujetarlos donde estaban, para que siguieran la condición del ángel de la Odisea. ¿Y dónde estaba Satanás? En la iglesia adventista. Porque esta es la batalla más importante de Satanás en este tiempo, la que se desarrolla en el campo de padre familia. Satanás probaba cada una de sus artes para sujetarlos donde estaban hasta que hubiese pasado el sellamiento, hasta que la cubierta se hubiese corrido sobre el pueblo de Dios y ellos hubiesen quedado sin refugio que los protegiera de la ira ardiente de Dios en las 7 últimas plagas. Dios ha comenzado a correr esta cubierta sobre su pueblo y ella será extendida sobre todos los que han de tener refugio en el día de la matanza. Ahora, no solo Satanás va a actuar en la iglesia adventista, Dios también, pero como nos dijo, Él no va a hacer milagros, va a hacer otra cosa con sus hijos, los va a transformar a imagen de Jesús. Dios obrará con poder, por supuesto, porque va a crecer justamente la semilla de trigo, va a germinar y va a crecer en medio de la iglesia adventista hasta tener fruto. Y Dios obrará con poder en favor de su pueblo. Y a Satanás también se le permitirá obrar. ¿Dónde? En la iglesia adventista. Por eso va a hacer lo que va a hacer. Vi que las señales, los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se extenderían. Ahora, ¿quién va a tener una cosecha más grande? Satanás. Porque muchos van a entrar por la puerta ancha. Y por supuesto, como nuestra costumbre es que la mayoría define lo que cree la iglesia, ¿quién va a ganar?
en esas definiciones. Satanás, Dios no usa eso, es Satanás el que lo usa. Vi que las señales, los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se extenderían. Las reformas que fueron presentadas o mostradas no eran del error a la verdad. O sea, porque Satanás controlaría a la mayoría de los adventistas. Mi ángel acompañante me invitó a buscar el trabajo del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores. Lo busqué, pero no pude verlo, porque ya pasó el tiempo de la salvación de ellos. Se cerró la puerta. Y esto es lo que tiene que pasar. Esta es la palabra profética más segura. Y Dios la dejó para que ninguno de nosotros sea engañado, sino que lleguemos a ser parte de los 144.000. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién invocamos. Si invocamos a los espíritus de demonios, y no van a ser habitación de demonios. En cambio, si elegimos invocar, orar y adorar a Jehová, entonces, como a Juan el Bautista, a nosotros también nos guiará el espíritu que guió a Elías, el espíritu de Jehová el Señor, el espíritu con el que fue bautizado Jesús. Y como Jesús, su obra no dejará de dar fruto en nosotros. Como dice la profecía, como leemos en Lucas 1:17. Hablando de Juan, eso es lo que se le anunció a Zacarías. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Delante de quién? Del Mesías, preparando el camino, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor. ¿A quién? A Jehová. Vos que claman el desierto, preparad camino a Jehová. Un pueblo bien dispuesto. Y leemos en Lucas 4:16 al 21. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro al profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Jehová el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El tiempo ha llegado. Hoy se ha cumplido esto. ¿Y qué dice Jesús? Y tenemos que ir para entender bien qué es lo que leyó Jesús. Está en Isaías. Y esta es la escritura que también se debe y se va a cumplir con cada uno de nosotros. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Qué Espíritu Santo? El Espíritu de Jehová el Señor. La presencia de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Ahora, me ungió y me envió. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí terminó Jesús. El resto es nuestra misión. Porque Él proclamó el comienzo, la llegada del reino de Dios, donde la puerta de entrar al reino de Dios está abierta, que es el año de la buena voluntad de Jehová, que como Él lo predicó, va a estar abierta hasta que llegue el fin, hasta que sea predicado el evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y llegue el fin. Pero nosotros tenemos que predicar esto, que la puerta todavía está abierta, el evangelio eterno, porque este es el evangelio eterno, y tenemos que predicar que la puerta se está por cerrar, como predica el primer ángel, porque la hora del juicio de Dios va a llegar sobre todos los que sean vencedores y sean hechos parte de la esposa del Cordero. ¿Ves? Y por eso nosotros tenemos que predicar el día de la venganza del Dios nuestro. Por eso tenemos que decir: salgan de Babilonia antes que caigan las plagas. Y a consolar a todos los enlutados, a eso nos manda Dios. A ordenar que a los afligidos de Sión, a los que se angustian y lloren al ver lo que pasa en la iglesia, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. Fíjense, ¿qué fruto dan estos árboles? Justicia. El árbol de manzana, ¿qué fruto da? Manzanas. Y los árboles de justicia, justicia. Estos son los justos, árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Estos son los hijos de Dios. Estos son los árboles que tienen buen fruto y van a ser dejados justamente al reino de Dios. Porque como Jesús dijo, todo árbol que no da buen fruto es cortado
y echado en el fuego. Y quién, fíjense la promesa, estos árboles de justicia son los que van a reedificar las ruinas antiguas, que es la misión polantista, porque esa misión va a ser completada. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, como hizo el pueblo que volvió a Babilonia, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y esta es la promesa de Dios para su pueblo. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque el Espíritu de Jehová el Señor va a estar sobre ellos. Porque Jehová los va a ungir. Él va a venir a morar en ellos, como la lluvia temprana. Y los va a enviar a hacer la obra que tienen que hacer los siervos fieles. Esta es la promesa de Dios. Y justamente a nuestros hermanos, que tenemos que decirles? Darles el alimento a tiempo y decirles claramente el significado, cuál es el significado del mensaje del tercer ángel. ¿Y qué está pasando en la iglesia? Para que puedan comprobarlo, puedan clamar a Dios, puedan clamar a Jehová y puedan ser salvos. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Bendecirlos como Dios nos bendijo a nosotros. Esa es nuestra misión. Tenemos que poner el nombre de Jehová sobre su pueblo para que Dios lo pueda bendecir. Y esto es lo que hay que predicarle al ángel de la Odisea, que tiene poder, cree que tiene poder para testificar, que testifica con el poder del Espíritu, para que se despierte, clame a Dios y realmente pueda recibir al Espíritu de Jehová el Señor, y ese Espíritu esté sobre él y sea hecho parte del templo de Dios y llegue a ser columna del templo de Jehová. Bueno, esta es nuestra lección. Esto es lo que tenemos que enseñarles, explicarle al ángel de la Odisea para que sea salvo. Y bueno, espero que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad en este sábado hermoso que estamos disfrutando. Y bueno, voy a parar la grabación. Si tiene alguna pregunta,